están, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Estamos hoy comenzando esta importante actividad, ya en la tercera jornada de lo que es nuestra Universidad Internacional Municipalidad de Rancagua 2025. Estoy muy contenta de estar junto a ustedes, partiendo en las mañanas con esta jornada de buenas prácticas, que la verdad que hoy tenemos un exponente extraordinario con un currículum que ya se lo voy a dar a conocer a todos y cada uno de ustedes. También queremos dejarlos gratamente invitadas a lo que se nos viene durante la jornada de este día miércoles. En la tarde vamos a estar también con las clases magistrales, ¿ya? Vienen grandes exponentes, así que también para que puedan darse el tiempo y asistir, porque de verdad es un espacio tremendo, pero tremendo de aprendizaje, de capacitación para hacer mejoras en nuestras labores diarias dentro de lo que son las dinámicas de la municipalidad, servicios públicos y empresas privadas. Pues bien, y también para comentarles que dentro de capacitaciones, dentro de adquirir conocimientos, también tenemos la cultura presente a través de diferentes talleres que se están realizando paralelamente en esta semana que dura la Universidad de Verano. Y además en las noches desde las 20:30 horas en adelante nos tomamos el parque aquí a un costado de la Casa de la Cultura para realizar las noches artísticas que hasta el minuto han estado tremendamente buenísimas, llenas, total. Hoy tenemos noche de jazz. Así que atención a los amantes del jazz, va a estar buenísimo. También vamos a intercalar con las generaciones, van a haber presentaciones de hip hop y por supuesto tenemos nuestros carros de full track y un sinfín. También tenemos exposiciones para ustedes, así que aprovechen de disfrutar toda la gama de actividades que tenemos en nuestra Universidad Internacional Municipalidad de Rancagua 2025. Saludamos también a la gente que está vía streaming, por supuesto, a través de Facebook de la Ilustre Municipalidad de Rancagua. Se transmite estas capacitaciones, todo lo que tiene que ver con nuestra Universidad de Verano 2025 durante toda esta semana. Pues bien, ahora sí me toca el turno de presentar a nuestro siguiente invitado. Se llama Bastián Olea Herrera, magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Sociología y bachiller en Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y 2 diplomaturas en las áreas de las ciencias de datos de la Universidad Católica y la estética y los estudios de género también de la misma Casa de Estudios. Especialización en Sociología del Cuerpo, Sociología del Género y Ciencias de Datos mediante el lenguaje de programación estadística R. Actualmente se dedica a la ciencia de datos, a la programación y desarrollo de aplicaciones web interactivas para visualizar e interpretar datos estadísticos y sociales para universidades, empresas y también para consultoras. El nombre de la ponencia del día de hoy es Aplicación de las Ciencias de Datos en la Gestión Municipal y recibimos con este gran aplauso a Bastián Olea Herrera. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todas y todos por haber venido y por estar acá. Muchas gracias. Como les decían entonces, la presentación de hoy se llama Aplicación de la Ciencia de Datos en la Gestión Municipal. Ya me conocieron. Entonces les voy a explicar un poquito de qué se trataría este tema para las personas que no lo conocen. Vamos a dar algunos indicios básicos de lo que son las ciencias de datos, cómo se podrían aplicar y para qué nos pueden servir principalmente, ¿no es cierto? Quiero dar una perspectiva que sea más aplicada y más funcional, más que teórica o abstracta, para que podamos ir entendiendo para qué sirve esto. Y al final de la presentación voy a intentar hacer algunas muestras de aplicaciones directas de estas técnicas, de estas herramientas, para que veamos para qué nos pueden servir y para qué nos pueden ayudar, considerando que pueden haber varios funcionarios públicos acá. Así que empecemos. ¿Dónde estoy acá? Ya. ¿Qué son las ciencias de datos y qué significaría aplicarlas a la gestión municipal? Las ciencias de datos es un conjunto de disciplinas que lo que hace es obtener información o conocimiento a partir de los datos, ¿no es cierto? Esto lo hace uniendo desde distintas disciplinas, círculos de conocimiento, distintas herramientas y distintas técnicas para lograr este cometido de generar conocimiento, de generar comunicación a partir del análisis de los datos.
hay una pequeña distinción que hacen algunas personas entre ciencia de datos y el análisis de los datos, ¿no es cierto? Hay personas que son conceptos un poco grises, por así decirlo, no hay definiciones tan específicas, pero la ciencia de datos en general se le suele considerar cuando tiene aplicación de modelos estadísticos más avanzados, ¿no es cierto?, para generar conocimiento que van más allá simplemente de describir la información o de describir los datos, sino sería generar nuevos conocimientos, nuevas modelaciones, predicciones, ¿no es cierto?, a partir de estos datos, aplicando técnicas estadísticas, o lo que se llama ahora también aprendizaje automatizado, inteligencia artificial y machine learning, ¿no es cierto? Entonces, la ciencia de datos se describe en general por una especie de proceso como el que podemos ver aquí. La labor, ¿no es cierto?, la tarea sería empezar siempre por la importación, por la obtención de los datos, ¿no es cierto?, el ordenamiento o limpieza de los datos, transformar estos datos, ¿no es cierto?, a un formato que no sea útil, que no sea legible, que sea manejable, comprensible. Y luego lo que viene es un proceso de iteración, ¿no es cierto?, que acá ponemos el título de comprender, ¿no es cierto? Es un proceso que no es lineal, sino que es continuo, iterativo, ¿no es cierto?, en el cual nosotros estamos transformando los datos para cambiar su forma, para moverlos de distintas maneras, manipular su estructura, visualizando los datos que tenemos para poder entenderlos de manera visual, ¿no es cierto? También modelando información a partir de estos datos para hacer predicciones, ¿no es cierto?, para obtener estadísticos a partir de estos datos. Y a través de todo este proceso nosotros vamos obteniendo lo que son conocimientos y aprendizaje a partir de esta información, los cuales finalmente nuestro objetivo sería comunicarlos, ¿no es cierto? No simplemente es trabajar el dato, sino generar una comunicación al respecto. Tengo esta información y yo quiero poder sacar algo, un insight, como se le dice, o un aprendizaje a partir de esta información para poder comunicársela a las personas que pueden tomar decisiones con estos datos o a nuestro mismo equipo para poder hacer cosas a partir de estos datos, ¿no es cierto? Lo importante es el foco en la comunicación, ¿no es cierto? Generamos algo para poder dárselo a los demás, ¿no es cierto? No solamente trabajarlo en el espacio o en el equipo que tenemos de investigación, es generar un output, ¿no es cierto?, como se le dice, ya sea una visualización, una tabla un poco más ordenada, un reporte, una aplicación, ¿no es cierto?, algo interactivo. Ese creo yo que es el objetivo de lo que es la ciencia de datos. Y bueno, en general, en su mayoría, la ciencia de datos utiliza técnicas de programación para lograr estos objetivos. No solamente aplicaciones como conocemos como Excel o aplicaciones interactivas, ¿no es cierto?, en las cuales trabajamos con una interfaz gráfica donde apretamos botones y generamos cosas, ¿no es cierto? No es que esto sea malo o que sea una mala aproximación al trabajo, sino que son formas distintas de aproximarse al trabajo con los datos y vamos a ver en esta presentación por qué la programación sería quizá más conveniente para hacer este tipo de tareas y mi objetivo también es que se incentiven o que se motiven un poco para tratar de aprender si les interesa a programar o a conocer estas herramientas, estas técnicas y por qué nos podrían convenir más que estar simplemente frente a un Excel, que, ¿no es cierto?, que nos permitiría también lograr lo que queremos, pero hay algunas diferencias, ¿no es cierto? Así que seguimos. Voy a mostrarles algunas situaciones comunes, ¿no es cierto?, de donde nos hemos encontrado cuando trabajamos con datos y en los cuales después vamos a ver cómo la programación nos puede ir ayudando. Por ejemplo, las tareas repetitivas, ¿no es cierto? Usualmente trabajamos con datos en los cuales tenemos que generar ciertas transformaciones, ciertos trabajos a partir de distintas variables, ¿no es cierto?, pero que son todo el rato repetitivas, ¿no es cierto? La programación lo que nos permite es generar herramientas, generar funciones que podemos trabajarla una vez y aplicarla múltiples veces a la misma tarea o a distintas tareas, ¿no es cierto? Entonces no tenemos que estar haciendo clic en las columnas, filtrando, por ejemplo, o haciendo algo cada vez que lo necesitamos, sino que lo hacemos una vez y lo aplicamos a todo lo que necesitamos. Entonces ahorramos mucho tiempo, ¿no es cierto? Con lo mismo pasa con los datos que son de actualización periódica. ¿A quién no le ha pasado que trabaja con una información, por ejemplo, no sé, ingresos o una cierta base de datos, por ejemplo, de trabajadores o de gastos, por ejemplo, que son mensuales o son semanales y tienes todos los meses que hacer la misma limpieza de esa base de datos que te llega? ¿No sé? Te llegan los datos, tienes que sacar unos resúmenes, unos promedios, tienes que sacar unos filtros, tienes que limpiar algunas columnas y todos los meses es lo mismo, ¿no es cierto? Toda la regularidad es la misma. Entonces, trabajando con programación, lo que podemos hacer es hacer esa tarea una vez, definir las instrucciones que necesitamos hacer para llegar a eso y lo podemos hacer una pura vez y cuando te llegue el nuevo dato le pones aplicar y se aplica el tiro, ¿no es cierto? Se aplica rapidito. Eso es súper conveniente. Lo mismo pasa cuando los datos están separados en múltiples archivos. En el fondo, todas las tareas que son manuales, por ejemplo, si yo estoy descargando una planilla que también, por ejemplo, son datos mensuales y la plataforma de la cual yo la estoy descargando te entrega todos los datos separados por meses, ¿no es cierto? Yo tengo que descargar los datos mes a mes y después ir pegándolos unos a otros y en todo ese trabajo manual, ¿no es cierto?, en el cual yo estoy consolidando los datos, puedo tener errores, ¿no es cierto?, errores humanos, puedo copiar los correos, puedo copiarlos un poco más arriba, un poco más abajo y uno puede provocar un problema con eso, más allá del tiempo también que se pierde. También, por ejemplo, en el tema de la generación de informes o reportes en base a datos, cuando uno trabaja con programación,
tú puedes diseñar un reporte, un informe, ¿no es cierto?, que utilice ciertos datos, por ejemplo, datos de remuneraciones, datos de compras, por ejemplo, y cuando esos datos se actualicen, tú puedes volver a generar el reporte con los datos actualizados, no tienes que generar más trabajo, ¿no es cierto? Especificas una vez las instrucciones y luego puedes aplicarlas de nuevo para que tus datos nuevos se traspasen al informe que habías diseñado ya anteriormente. Y lo mismo también para la misma aplicación de, por ejemplo, los datos de actualización periódica. Tú puedes hacer un reporte mensual de algo y cada vez que te lleguen los datos nuevos puedes generar de nuevo el reporte. Eso es bastante beneficioso porque, en el fondo, diseñas una vez, trabajas con algunos diseñadores o lo que sea necesario en tu equipo para que tu reporte quede bonito, quede presentable, y después, si alguien te dice, oye, los datos venían malos, oye, los datos le agregamos algo nuevo, la embarraste, tenéis que hacerlo todo de nuevo, no. Puedes generar simplemente el reporte de nuevo y eso es más conveniente. Otra de las cosas súper buenas que se pueden hacer también es para trabajar con datos obtenidos desde Internet, ¿cierto? Muchas veces los datos que tenemos son obtenidos desde Internet y tenemos que descargarlos de alguna manera. Esta descarga manual también puede ser engorrosa, por ejemplo, si los datos vienen separados o si los datos no están descargables. Por ejemplo, también pasa que a veces en una página uno está trabajando y el dato no es descargable, está en una planilla, tenéis que copiar la planilla y pegarla en un Excel y a veces se pegan mal o a veces tenéis que tipearla a mano y no es como la idea, ¿no es cierto? Entonces hay distintas técnicas, como por ejemplo de web scraping, en las cuales tú puedes utilizar, puedes darle las instrucciones, por ejemplo, a un navegador para que este navegador obtenga la información y pueda ir descargando automáticamente lo que tú le vas pidiendo y eventualmente cuando tú tengas datos nuevos, tú puedes también pedirle a ese script, a ese proceso que vuelva a descargar los datos para que tú los obtengas. Y finalmente, otro de los temas que podemos ver son cuando los datos vienen en PDF, que es como lo peor que puede ocurrir. PDF no es un formato para compartir datos, ¿no es cierto? PDF es un formato como para mirarlo, para imprimirlo, ¿no es cierto? Pero a veces los datos vienen en PDF y tenemos que trabajar con ellos y puede ser un dolor de cabeza. Hay aplicaciones que te permiten convertir los PDF a distintos formatos, pues son un poco truchas. Y también hay como páginas web donde uno puede subir el PDF y te obtienen los datos, pero tampoco funciona siempre. Cuando uno trabaja a través de técnicas de programación, puedes especificar de una manera más exacta lo que quieres obtener de ese PDF y a veces te puede entregar mejores resultados, ¿no es cierto? Si bien hay una curva de aprendizaje con respecto a estas cosas, yo creo que vale la pena. He visto personas que trabajan en el servicio público que están aprendiendo a programar para realizar sus tareas y les resulta súper beneficioso en sus trabajos porque ellos pierden carga laboral, ¿no es cierto?, en el sentido de que sus tareas se ven aceleradas al integrar ciertas cosas de programación en su flujo de trabajo y también les permite generar como productos más atractivos y más útiles para su equipo de trabajo, para su entorno y para sus colegas, ¿no es cierto? Eso es súper bueno. Por ejemplo, hay una persona a la cual le hago clases y trabaja con temas financieros, ¿no es cierto? Y entonces pasó de hacer un Excel que tenía que mandarlo por correo a hacer una aplicación que las personas de su equipo se meten y pueden ver los mismos datos ahí actualizados, ¿no es cierto?, de una forma más interactiva. Y eso lo aprendió en un par de días tomando clases o buscando en internet y eso le hace también como verse mucho mejor dentro de su espacio de trabajo porque está generando algo mucho más útil, ¿no es cierto? Así que igual es bacán en ese sentido. Entonces, resumiendo un poco lo que estábamos hablando hace un ratito, sería como una diferencia, ¿no es cierto? No es que esté mal, como les decía yo, trabajar manualmente sobre los datos para obtener los resultados y los productos que queremos, pero sí tenemos que pensar un poco como en la perspectiva de cómo estamos realizando el trabajo. Por ejemplo, acá les pongo dos esquemas. Uno te muestra cómo sería como un proceso, un flujo de trabajo manual y el otro sería como en un desarrollo de programación, ¿no es cierto? En el trabajo manual uno recibe el dato, ¿no es cierto? Recibe un Excel, uno empieza a cambiar las cosas que tiene, empieza a copiarlas para otro lado, empieza a generar sus funciones, sus tablas dinámicas, ¿no es cierto? Trabaja sobre el dato y finalmente obtiene el mismo dato pero procesado, ¿no es cierto? Mejorado o con el output que tú necesites, saca las tablas que necesitas, saca los estadísticos que necesitas, los pones en un Word y terminas con eso. Pero finalmente cuando lo tienes que hacer de nuevo, lo tienes que hacer de nuevo. Y cuando lo tienes que hacer de nuevo, lo tienes que hacer de nuevo, ¿no es cierto? Empezamos con datos y terminamos con datos, ¿no es cierto? Lo cual está bien, porque hiciste tu cometido, pero podría ser mejor, ¿no es cierto? Si cuando trabajamos con un flujo de trabajo en base a la programación, lo que hacemos es programar las instrucciones. Entonces lo que nosotros estamos haciendo no es trabajar en el dato mismo, sino que estamos generando las instrucciones para lograr el cometido que queremos hacer. Entonces, no estamos trabajando sobre el mismo dato, sino que estamos produciendo las instrucciones para nuestro output. Entonces, finalmente, cuando tenemos las instrucciones necesarias para hacer lo que queremos hacer, que tengamos que hacer con los datos, vamos a tener como output nuestros datos, ¿no es cierto? Igual que en el otro paso de trabajo manual. Pero la diferencia es que, ¿con qué me quedo yo después al final del día, al final de la jornada? Me quedo
con los datos arreglados, procesados, con mis outputs, pero también me quedo con el proceso para poder reutilizarlo, para poder utilizarlo más adelante, para que otra persona pueda utilizarla o para que otra persona pueda mejorar ese proceso mismo de datos. Entonces yo me quedo, además de solamente con el dato, que es lo que es pertinente a mi trabajo, me quedo con los datos que puedo procesar a futuro, con los datos que puedo procesar hacia el pasado, ¿no es cierto?, hacia atrás, y también con el proceso para seguir iterando y mejorando este desarrollo que yo estoy realizando. En ese sentido, uno empieza a pensar que, claro, quizá me puedo demorar más en hacer esto programando, me puedo demorar más automatizando esta tarea, pero finalmente me demoro más horas automatizando, pero al final me va a ahorrar mucho trabajo en el sentido de que cuando lo aplique, voy a aplicarlo simplemente haciendo un clic o un par de clics. Y es como una paradoja, es como un meme que hay como en la programación, ¿no es cierto? Esto podría haberlo hecho a mano en 3 horas, pero puedo automatizarlo en 6 horas. Pero si lo automatizo en 6 horas, después ya me ahorro las 3 horas, me ahorro las 3 horas, me ahorro las 3 horas. ¿Cachai? Entonces es como un costo y beneficio que uno tiene que pensar cuando está haciendo estas cosas. Una vez se dice, y ahí hay un compañero que me imagino que es informático, que a veces uno dice, ¿por qué estoy automatizando esto? Lo podría haber hecho a mano, podría haberlo tipeado así y lo hubiera hecho más rápido, pero no hubiera aprendido, no hubiera generado un proceso, no hubiera dejado algo para la posteridad, ¿no es cierto? Entonces, nada, un poco reiterando lo que estábamos diciendo, los beneficios, como les decía yo, son la automatización, ya les había explicado eso, la reproducibilidad, que es súper importante, ¿no es cierto? ¿Qué es la reproducibilidad? Es un concepto que se usa harto en las ciencias, pero también es importante cuando trabajamos con datos de todo tipo, sobre todo cuando son datos importantes, cuando tienen que ver con dinero, cuando tienen que ver con gastos, con gastos con compras, ¿no es cierto? Con cosas legales incluso. La reproducibilidad significa que tú tienes un input de datos. Tú procesas ese dato y tienes tu output de datos, ¿no es cierto?, como estábamos viendo. Pero tú se lo puedes mandar eso a otra persona y esa otra persona puede hacer el mismo trabajo que tú hiciste de nuevo, confirmando que lo que tú hiciste está correcto. ¿No es cierto? Que en un paso intermedio tú no estuviste metiendo mano y le cambiaste la remuneración a alguien, tú lo estuviste metiendo mano y borraste algo. Porque, por ejemplo, trabajando en un Excel, nadie podría saber eso. Nadie podría darse cuenta que borraste unos ceros o que agregaste unos ceros. Ahí les dejo la idea. Pero cuando uno lo está haciendo con código, las instrucciones están paso a paso y tú no podés chamullar, ¿cachai? No podés chamullar, no podés inventar, ¿cachai? Eso es igual fome, pero en el fondo es bueno, ¿no es cierto? Es transparente, ¿no es cierto? Por eso es importante la reproducibilidad. Tú haces un trabajo, pero además tú garantizas que los demás pueden confirmar que ese trabajo, ellos también lo pueden hacer de principio a fin. Y por eso es importante en la ciencia, porque pasa mucho en la ciencia, y ha pasado mucho últimamente, que la gente publica papers, ¿no es cierto? Oh, descubrimos tal cosa, pero después se dan cuenta que el gráfico lo hicieron como con Paint, así como que cambiaron la línea, y claro, se ganaron todos los premios y era mentira. Porque el código no era reproducible, pues si hubiera sido reproducible, alguien hubiera hecho el código, lo hubiera ejecutado y hubiera dicho, oye, tu resultado no es así, lo chamullaste. ¿Cachai? Código abierto. ¿Por qué el código abierto es un beneficio? Por las mismas razones, porque nosotros tenemos, además de que generamos nuestro proceso, nuestro código podemos publicarlo, podemos compartirlo y la gente puede ver cómo hicimos el trabajo. Eso es bueno porque podemos compartirlo para que otras personas aprendan, podemos compartirlo para que otras personas reutilicen lo que hicimos, podemos compartirlo para que otras personas miren, tengan los ojos abiertos sobre qué es lo que estamos haciendo. Puede sonar un poco como opaco, como disciplinar, pero sí es bueno en el sentido de que uno siempre puede cometer errores y alguien puede, simplemente mirándolo, compartiéndolo, reutilizando lo que tú estás haciendo, puede ayudarte, puede mejorar alguna de las cosas que tú hiciste. Me ha pasado a mí, yo he publicado datos, o sea, código, y que de repente alguien me dice, oye, te equivocaste en esta parte, yo te lo cambio y te ayudo, ¿cachai? Y es como, oh, bacán. Si yo lo hubiera hecho a mano, nadie se hubiera dado cuenta y quizá al final de la pega que hice se hubieran dado cuenta que estaba todo malo y que me hubieran echado y me hubieran demandado. Pero no, porque como alguien estuvo mirando, o alguien podía mirarlo, uno puede compartirlo. Y la gracia del código abierto también es que, gracias al código abierto, uno aprende mucho, ¿no es cierto? Mucho de lo que hacemos se basa en el código abierto y podemos copiar los procesos que han hecho otras personas, podemos copiar los desarrollos que han hecho otras personas, modificarlos levemente y hacerlos nuestros, ¿no es cierto? Es una cultura, ¿no es cierto?, de compartir, ¿no es cierto?, en contra como un poco de la propiedad individual o privada, sino que hacer las cosas más comunitariamente o más públicamente para que otras personas puedan y nosotros también podamos beneficiarnos del trabajo de los demás, ¿no es cierto? Es como un trabajo mancomunado, por así decirlo. Por eso todas estas herramientas generalmente son de código abierto y son gratuitas y son libres para compartir, para mejorar, para modificar. Datos abiertos. Súper clave para la transparencia, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a hacer un trabajo con datos, lo importante es darle una estructura, una infraestructura al trabajo que estamos haciendo para que nuestros datos estén en algún lugar, sean obtenibles por otras personas y nuestros resultados también sean obtenibles por otras personas. Por favor, ustedes no sean los que publican sus datos en PDF. Y si los van a publicar en PDF, publiquen también el dato como un archivo trabajable, ¿no es cierto? Pónganlo a disposición en algún lugar, comuniquémonos con nuestros equipos para ver si hay una plataforma donde podemos subir esta información o también utilizar alguna de las plataformas gratuitas para compartir información y datos abiertos, como pueden ser GitHub o cualquier otro repositorio de información y datos,
que nos permiten gratuitamente compartir el dato y el código para que otras personas lo puedan acceder. Súper importante. Y finalmente, que yo creo que es lo más importante de todo, y tiene que ver con el diagrama que les había mostrado antes, es el desarrollo de herramientas que puedan perdurar, ¿no es cierto? Está bien que nosotros hagamos nuestra pega y la terminemos y la entreguemos y todo súper bien, ¿no es cierto? Pero es más bacán, importante, bonito, cuando uno o una genera una herramienta y esa herramienta queda para el futuro, ¿no es cierto? Queda para que otras personas la puedan usar. Queda para que la persona que va a trabajar en tu mismo puesto, pero más adelante pueda decir, oye, pero esto ya se hizo, modifiquémoslo, mejorémoslo y sigamos utilizándolo, ¿no es cierto? Eso es súper beneficioso porque en el fondo lo que estamos haciendo no simplemente es el output que necesitamos, sino que estamos compartiendo todo un proceso que otras personas pueden seguir usando, otras personas dentro de nuestro equipo, de otros municipios, de otros países, ¿no es cierto? Entonces estamos construyendo algo mucho más general, mucho más beneficioso socialmente que simplemente hacer una pega. ¿Ya? Entonces, quería mostrarles rápidamente, después de haberles contado un poco de qué se trataba o cómo se podía aplicar la ciencia de datos a un tema de servicio público, ¿no es cierto? Y espero que hayan servido las razones que di. Quería mostrarles algunos estudios de caso. Igual tenemos poquito tiempo, pero igual vamos a verlo. Se van a quedar aquí. Estudios de caso. ¿Por qué estudios de caso? Estaba pensando un poco, conversando con las chicas y los chicos de GovLab, ¿no es cierto? Más rápido, no, chuta. Para que no vean que es chamullo, hay ciertos casos en los cuales tenemos que podemos ver que, ¿no es cierto?, que son la obtención, por ejemplo, de datos de transparencia, que tienen ciertas dificultades al momento de trabajar con ellos y cómo podríamos generar herramientas de análisis de datos para mejorar estos trabajos. Entonces, vamos a ver dos casos. Los dos son muy parecidos, pero al mismo tiempo son muy distintos. En un caso, vamos a ver cómo analizamos un conjunto de datos que tenemos que obtener desde Internet, que tiene una actualización regular, mensual, ¿no es cierto?, que viene en archivos separados y que está en un sitio web, ¿no es cierto? Como todas las cosas malas que les conté recién, ese es el caso 1. Y el caso 2 es lo mismo, pero peor, porque viene en PDF. ¿Cachai? Entonces, me gustaría que pudiéramos ver un poquito eso. ¿Cuántos minutos me quedan? Ah, dale nomás, ya, chucha. Ya, entonces nos sentamos mejor. Ya. Estudios de caso, entonces. Ah, chuta, me pasé. Ya, estudios de caso. Ya, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo tengo un amigo que me ama. Acá está. Voy a mostrarles una página que es del portal de transparencia de la comuna de Rancagua Gloriosa. Vamos a abrir acá un navegador. Y no tengo conexión a internet, qué vergüenza. Qué vergüenza. Me voy a conectar a mi celular ya. Ya empezó la chacota. Ya. Increíble, se está cargando. Si alguien me quiere dar un wifi también me lo puede dar. Ah, no, mentira, ya se cargó. Ya. Acá está la página del portal de transparencia, ¿no es cierto? Tenemos aquí todos los datos, esta cosa que yo nunca he entendido mucho, pero si alguien trabaja con esto, alguien va a entender qué es lo que estamos viendo. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a ver cuáles son los datos de los personales a contrata. Aprieto allí, personal a contrata. Está medio rara la internet. Ya. Personal a contrata, ya está. Se mete a esta página, ¿no es cierto? Dice personal de remuneraciones, personal de contrato, salen todos los años. Yo tengo que apretar 2024. Después digo, ya, ¿de qué mes quiero los datos? Tengo que apretar de noviembre. Aprieto en noviembre y me sale esto. Bacán, súper bien. Si yo quiero hacer esto, lo tengo que copiar. Estos números están medio raros, bueno, filo. Y tengo un botón que dice acá, descargar CSV. Ah, ya, descargar CSV, bacán. Voy a descargar el CSV y se descargó el archivo en un formato CSV. Y yo puedo trabajar con él, obviamente, si yo lo abro en Excel o algo así, ¿no es cierto? Entonces, vamos a borrar los spoilers acá. Voy a poner el archivo de transparencia activa aquí y lo voy a abrir para que lo veamos. Ya, sí, es una tabla bastante normal, ¿no es cierto? Tiene años, meses, estamentos, nombres, espero que no haya ninguno de ustedes aquí. Y no vamos a mostrar los ingresos porque privacidad. ¿Ya? Calificación, mira, sociólogo, bacán, colega. Ya, estos son los datos. Entonces, si yo quisiera hacer algo con estos datos, tendría que, bueno, lo que ya le había dicho, ¿no es cierto? Sacar ciertos estadísticos en Excel o en el programa de interfaz gráfica que yo quiera, ¿no es cierto? O esta otra cosa. Pero lo que vamos a hacer es hacerlo a través de programación, ¿no es cierto? Yo voy a mostrar cómo se hace con el software R.
Entonces, acá yo estoy en el software R, que es un software libre y gratuito para trabajar con estadísticos y con datos a través de la programación. No les voy a ir explicando paso a paso, pero vamos a ir viendo más o menos cómo se podría hacer. ¿Ya? Lo primero que yo voy a hacer entonces es cargar los paquetes que voy a usar. Los paquetes son conjuntos de funciones, conjuntos de herramientas que me permiten trabajar con los datos que las personas desarrollan, las personas crean y las publican abiertamente y gratuitamente. Entonces, la gracia de trabajar con lenguajes de programación es que las personas están todo el rato construyendo cosas nuevas, haciendo paquetes nuevos, funciones nuevas que te permiten hacer gráficos, te permiten hacer, no sé, cosas más bonitas, cada vez más entretenidas, ¿no es cierto? Y ahí uno puede ir obteniendo estas nuevas herramientas, ¿no es cierto? No te quedas pegado con un programa, sino que puedes ir mejorando este programa como con extensiones, ¿no es cierto? Entonces yo lo primero que voy a hacer va a ser cargar los datos, ¿no es cierto? Vamos a usar una función que es read.csv y le ponemos acá que el dato está aquí y... ¡Oh, el Wi-Fi! Demasiado tarde. Voy a cargar los datos y me sale un error. Los errores son nuestros mejores amigos, estamos acostumbrados a ellos. Pero lo bueno es que siempre que uno recibe un error, uno lo puede ir a buscar a Google y preguntarle a alguien que quizá ya lo vivió, cómo se resuelven los problemas. Esto igual es bueno de la programación, ¿no es cierto? El hecho de que sea como más complejo, más fastidioso de hacer manualmente, también significa que como tú das las instrucciones de manera exacta, puedes buscarlas en internet y otra persona ya las hizo. Alguien ya hizo esto hace 10 años, o el peor de los casos es que alguien ya hizo esto hace 5 años y también tenía el mismo error y nadie se lo respondió y nadie sabe cómo se soluciona. También puede ocurrir. Pero esperemos que no les pase nunca eso. Entonces acá lo que yo sé que tengo que hacer es que estos datos y algunos datos públicos vienen codificados en una codificación de la información que es específica a países latinoamericanos. Aguante el lenguaje español. Y entonces tenemos que cargarlo de una forma distinta. Pero se ve, ¿cierto? No se ve demasiado chico. Ya, acá. Ya, acá tengo el dato cargado y está mal porque otra cosa que tiene que ver con nuestro país, Viva Chile, es que acá los archivos vienen separados por punto y coma. En otros países europeos o norteamericanos no se usa el punto y coma para separar los datos, sino que se usa la coma. Pero nosotros, como somos un lenguaje superior que utilizamos decimales con coma, tenemos que cargarlo de una forma distinta. Así que ahora sí el dato viene bien separado. ¿Qué es eso de separar con puntos los decimales? ¿De dónde sacaron eso? Ya, aquí tenemos los datos, tenemos todas las columnas, ¿no es cierto? Yo puedo utilizar una función para ver cómo vienen todos mis datos. Obviamente cuando uno está en vivo escribe mal. Y acá están, por ejemplo, las distintas columnas que tengo, remuneración bruta mensualizada, remuneración líquida, ¿no es cierto? Ay, abrí mi música sin querer. Sorry. Ya. Y bueno, lo primero que yo voy a hacer entonces es trabajar con estos datos, pero voy a limpiar los nombres de las columnas porque vienen escritos muy largos, ¿no es cierto? Entonces con esa función lo que yo hice fue transformar las columnas a una escritura que tiene minúsculas y guiones bajos, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que yo puedo hacer con esto, por ejemplo, es yo puedo hacer un conteo, por ejemplo, de cualquiera de estas columnas, por ejemplo, estamento. Ya, ahí tengo un conteo, por ejemplo, de todo el dato, cuántos estamentos salieron, ¿no es cierto? Cuántas personas por estamento hay, ¿no es cierto? Yo puedo hacer, por ejemplo, quiero ver las remuneraciones, pero lo vamos a ver sin persona. Vamos a poner el select. Cuando me dijeron que tenía tiempo, ¿cuánto tiempo tengo? Yo quería ir al taller de bordado, no voy a poder ir. Seleccionar, y aquí tengo una selección de las columnas que empiezan con remuneración. ¿Cachai? Aquí tengo todos los valores que tienen que ver con la platita. Pero la platita viene aquí con signo peso y con puntos, lo cual es muy bonito, pero es poco útil. Así que lo vamos a transformar a un formato numérico, ¿no es cierto? Porque esto son, en el fondo es un texto que tiene un signo de peso y que me identifica otra cosa, pero no lo vamos a necesitar. Yo tengo acá un torpedo y en virtud del tiempo vamos a pegarlo. Con este código lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, transformar una columna, que sería la remuneración bruta mensualizada. Lo que estoy haciendo acá es decirle que los puntos son los separadores de miles y que no quiero signo peso. Entonces, cuando yo hago esto, lo ejecuto y ahí la columna se transformó a numérico. ¿No es cierto? La gracia es que imagínense que yo fui a Google y arduamente encontré esta solución para poder hacer esto a través de una columna. Y dije, ya, bacán, lo hice para una columna, pero ahora tengo que hacerlo para 4 columnas y comprenderán que me da lata hacer eso. Entonces la gracia de esto es que yo puedo utilizar el mismo código que estamos viendo aquí y voy a cambiar unas poquitas cositas para hacer lo mismo, pero a través de todas las columnas que también empiezan con remuneración. Entonces yo utilizo un patrón, ¿no es cierto?, de las columnas que todas empiezan con remuneración, 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 y eso es bueno. La persona que hizo este dataset es muy capaz
y muy bacán, y la queremos mucho. Entonces le ponemos aquí, a través de las que empiezan con remuneraciones, y luego le ponemos acá una cosita mágica para hacer que la variable sea cualquiera de las 4 que estamos seleccionando. Y acá hay que decirle entonces la variable, tanto, se va a tener la variable de agrupación, y cerramos el paréntesis, y ahí tenemos todas las columnas. Entonces, cambiando eso nomás, esto de acá, le pusimos esto, y ahora aplicamos esto a las 4 columnas que necesitábamos cambiar el tema del formato del número. Ahora, si esto fueran 500 columnas, yo podría hacerlo también con que las 500 columnas, podría hacerlo con todas las columnas que yo quiera en el mundo, esa es la gracia, ¿no es cierto? En este caso lo estoy haciendo solamente con las que empiezan con remunera, pero si yo tuviese otra como forma o algorítmica de decirle todas estas, las que empiezan con tanto, las que terminan con tanto, las que son numéricas, ¿cachai? Yo podría cambiarlo de esa manera, de una forma distinta. Entonces, otras cosas que podemos hacer, vamos a empezar a copiar y pegar nomás. Vamos a guardar esto. Vamos a sacarle la selección y lo vamos a guardar como datos 2. Y ahora yo tengo una segunda versión del input que en el que ya estaba trabajando, pero con ahora las columnas de remuneraciones modificadas. Y por ejemplo, entonces ahora lo que yo puedo hacer es simplemente encontrar en Google este código o pedírmelo a mí y yo se los mando. Y por ejemplo, tenemos acá una función que me hace el resumen de una misma columna, ¿no es cierto? La remuneración líquida mensualizada. Vamos a sacar al mismo tiempo el promedio, la mediana, el mínimo, el máximo y el percentil 25, ¿cachai? Y me salió un error. Ah, no me salió un error. Sí, se me salió un error. Sorry, lo puse 2 veces acá. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, con este código yo lo que hice fue sacar todos esos estadísticos descriptivos de una de las columnas que yo quise. Por ejemplo, y ahora la misma lógica aplica, ¿no es cierto?, de lo que estábamos hablando antes. Si yo quisiera hacer lo mismo para otra columna, por ejemplo, ahí estaba con la líquida y dijeron, no es con la líquida, es con la bruta. Ya, bueno, cambiamos la bruta. Bruta. Y lo hacemos, ¿cachai? Ya, imagínense que esto es lo que les pidieron en su equipo. Ustedes tienen que sacar estos promedios, ¿no es cierto?, y presentárselos a alguien. Ya, perfecto. Pero nosotros lo hicimos con la base de datos que descargamos de acá, ¿no es cierto?, de esta página de acá. ¿Y qué pasa si tenéis que pasarla de otro mes, que no sea noviembre, que sea octubre, por ejemplo? Vamos acá, apretamos octubre, y tú decís, pucha, la lecera voy a tener que hacer todo de nuevo. Descargamos el CSV, ¿no es cierto?, le cambiamos el nombre porque la persona que hizo esta página no es muy simpática, y le vamos a poner octubre. Y lo vamos a guardar en la carpeta que estábamos trabajando. Entonces ahora nosotros, gracias a la magia de la programación, lo que vamos a hacer es simplemente nosotros tenemos las instrucciones con las que estamos trabajando y podemos utilizar estas mismas instrucciones simplemente diciéndole hagamos lo mismo, pero hagámoslo con otro archivo. ¿Con cuál archivo? Con el que acabamos de descargar, Transparencia Activa Octubre. Entonces yo simplemente diciéndole hace lo mismo pero a otro archivo, yo lo aplico y llego a la solución final instantáneamente, ¿no es cierto?, con un nuevo archivo. Y si yo quisiera, yo podría, por ejemplo, utilizar una forma de automatización para descargar todos los datos de todos los meses de forma automática. Por ejemplo, aquí les dejé un ejemplo y si les sirve, ojalá que alguien trabaje con estos datos porque les puede servir. Podemos utilizar un paquete que se llama Selenium, que lo que nos hace es automatizar un navegador web. ¿Y qué significa automatizar un navegador web? Significa que en el fondo tú le das instrucciones a un navegador para que el navegador apriete los botones que tú quieres que apriete y haga las cosas que tú necesitas que haga sin que tú tengas que hacerlo manualmente. Entonces, lamentablemente acá tengo que descargar, se está descargando y mi conexión es un poco lenta, pero creo que ahí está. Este es mi navegador marioneta, por así decirlo. Es como el navegador que yo estoy controlando. No tiene nada en este momento, pero yo le voy a decir a este navegador, anda al portal de transparencia. Y el navegador va a ir al portal de transparencia. Ah, ¿verdad que me dieron la clave del Wi-Fi? ¿Cuál era? ¿Esta? Creo que era más lenta que mi celular. Bueno, démosle 30 segundos o abortamos la misión. En mi celular ya. Estoy conectado a mi celular y ahora, por el amor de Dios, conéctate a la página, por favor. Ya. No apaña con la conexión, ¿no? Último intento. Me vienen a retar.
Ya. Espérate. Me sale un error. ¿Lo hago? Ya. Espérate que creo que se sosiegó. Asosiégate. Ya, ahí se volví a crear el navegador. Me voy a conectar al navegador, le voy a decir que vaya a la página y que me haga caso, por favorcito. ¿Puedo escribirla acá o es importante? Bueno, ahí se conecta a la página. Bueno, en el fondo lo que yo les quería mostrar es que acá están las instrucciones en este script que yo fui buscando para automatizar el movimiento del navegador y acá lo dejé automatizado para que descargue los 11 meses. Entonces, chale. Va a la página, le digo, anda encuentra el botón que dice personal de contrata, que está como por acá. Entonces, si yo ejecuto esto, él va a encontrar el botón que dice personal de contrata y lo va a apretar. ¿No es cierto? Pero como estamos con problemas de conexión, no va a funcionar muy bien. Pero en el fondo, yo acá hago un loop que va del 1 al 11, ¿no es cierto? Y entonces va a descargar los 11 meses. Cuando uno tiene buena internet, funciona y se conecta a el botón, aprieta el otro, después se mete al año, ¿no es cierto? Después elige los meses y acá es donde se genera la iteración, ¿no es cierto? Va al mes 1, después al 2, al 3, al 4, al 5, al 6. Después descarga el archivo y uno finalmente puede obtener todos los archivos descargados de una, apretando un puro botón, apretarlo así ejecutar, se descargan todos los archivos y uno va a tener todo para poder aplicar el script que uno necesita, ¿no es cierto? Ese sería como el caso de uso número 1. Y el caso de uso número 2 sería trabajar con este archivo que es el libro diario, ¿no es cierto? ¿Cuál es el libro diario? El libro diario municipal. Si nosotros vamos aquí a la paginita, ¿dónde está? Está como por aquí. Libro diario municipal. Ahí está. Si uno se mete acá al libro diario municipal, dice el mismo problema que antes, ¿no es cierto? Dice 2024, están todos los meses y uno tiene que elegir el mes que uno va a descargar. Vamos a octubre. Y uno aprieta acá octubre y te aparece ese link todo pelado y guacho ahí y uno aprieta el link y se va a descargar el PDF. Ya, muy bien, y se está descargando el PDF. ¿Queremos esperar o no? 5, 4, 3, 2, 1, ya, no lo esperamos. Y aquí yo tengo otros PDFs convenientemente descargados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos PDFs? Vamos a verlos, pues. Vamos a ver qué es lo que contienen. Estamos acá, libro diario, y en el libro diario, por ejemplo, tengo esto. Es así. Es una tablita, ¿no es cierto?, que tiene varias columnas, tiene varios numeritos, no sé lo que es ninguna de estas cosas, pero necesitamos esta información porque es muy importante. Entonces, si yo quiero esta información que viene en un PDF, claramente yo no puedo copiar esto y pegarlo en otro lugar. Mira, dice en R. Oh, qué bacán. Ya, entonces, no nos sirve esta información que viene en PDF. Lo lamento mucho por la persona R. Rosales que hizo pero no nos está ayudando en este momento. Entonces, si nosotros queremos, ¿estás por acá? R. Rosales. Si queremos trabajar con esta información, entonces nosotros tenemos que transformarla a un formato de datos, ¿no es cierto?, una tabla de datos. Vamos entonces... hay otra cosa que puede pasar con esto. Uno a veces se pone a automatizar cosas y se rompe la cabeza haciéndolo y después simplemente había que pedírselo por correo a alguien y esa persona te lo podía enviar de buena gente. También a veces es mejor utilizar la ingeniería social, ¿no es cierto?, para obtener los datos. Siempre hay una persona detrás que está haciendo estas cosas y a veces es mejor pedirlo, no sé, por una solicitud de transparencia, o comunicarse con la persona del equipo y preguntarle, oye, ¿tienen estos datos realmente? ¿Me los pueden mandar? Y a veces funciona. Cuando no funciona hay que usar la fuerza bruta. Entonces acá cargamos este paquete que se llama Tabula PDF y con este paquete nosotros lo que podemos hacer es transformar un documento PDF a datos. Entonces, por ejemplo, acá voy a cargar... lo que les quería mostrar entretenido esto, antes de mostrarles lo del PDF, es que este archivo del PDF que bajamos recién, que todavía no se descarga, tiene una estructura lógica en su ruta. Si se fijan aquí dice 2024, 10 y LD. ¿Y qué será 10? El mes, muy bien. El mes, ¿cachai? Entonces, si yo cambio el número 10 y le pongo, acá no va a pasar nada porque tenemos una internet encima, pero si le pongo 08, ponte tú, va a descargar el mes 8, que es agosto. Y, mira, agosto muy rápido. Entonces, ahí se descargó el otro archivo. Entonces, eventualmente, si yo le cambio todos los numeritos, yo puedo hacer un script que me descargue todos los scripts del año, por ejemplo. Entonces, primero con esta función yo puedo descargar el archivo, ¿cachai? Le doy un link y él ese link me lo va a descargar. Entonces ya bacán, me beneficia un poco porque puedo descargar fácilmente. Y si yo cambio aquí, por ejemplo, le pongo 01, va a descargar el de... no, el 01 ya lo hice, pongamos el 02. Me va a poner el de enero. Se equivocó porque el archivo ya no se llama así, se llama caso 2 libro diario, ahí sí. Y ahí se está descargando el mes de febrero. Bacán, súper conveniente, súper bueno. Pero hay una forma mejor de hacerlo. No lo vamos a descargar.
Por ejemplo, yo voy a escribir una secuencia de números del 1 al 11, ¿no es cierto? Del 1 al 11, ahí tengo los números. Si el número es menor de 10, yo voy a hacer que el número empiece con un 0, porque los meses están escritos con 0, 1, 0, 2, 0, 3. Entonces acá le dice, si el número es menor a 10, póngale un 0. Si no, no. Entonces si yo lo hago así, me genera aquí la secuencia 0, 1, 0, 2, 0, 3, bacán, perfecto. Después lo que yo sé es que el archivo empieza con 2024, después tiene el número del mes, después tiene esta cosa ild.pdf. ILD significará, no sabemos. Creamos el archivo. ¿Pregunta? Sí. Dígame. Para poder cargar los datos también se puede hacer así, a la página, por ejemplo. ¿Subirlos? Más complicado porque tendría que tener una API para poder subir los datos que te reciba la información, pero yo creo que sí se podría hacer, sí, se podría hacer, sería bacán. ¿Cachai? Ahí generé un vector, ¿no es cierto?, con todos los nombres de los archivos que yo quiero descargar y después yo sé que los links empiezan con transparencia.rancagua.cl, entonces aquí hice los links, ¿cachai? Entonces ahí finalmente tengo todos los links y tengo todas las rutas, es decir, la carpeta donde yo quiero guardar estos archivos y simplemente después hago de nuevo un loop. Por cada uno de los meses, que son del 1 al 11, porque no está diciembre por alguna razón, R. Rosales está de vacaciones, le ponemos que descargue el archivo de ese enlace y lo guarda en esa ruta y descarga todo. Entonces, si yo ejecuto esto y tuviéramos buena internet, se llenaría de archivos. Descargaría todo el año de una y después, si yo quiero cambiarle 2024, le pongo 2023 y va a descargar 2023, 2022, 2021. Entonces, me demoré, no sé, ponte tú, me demoré 15 minutos en automatizar esto, pero después aprieto Enter y descargo todos los archivos para todos los años, para toda la historia del mundo, ¿no es cierto? Súper conveniente. Eso es bueno, ¿no es cierto? Automatizamos la descarga de los datos de los PDF. Y finalmente, la parte fome, que sería transformar los datos a datos, ¿no es cierto? Transformarlo en el fondo no son datos, son, ¿cómo se llaman esto? PDF. Transformar el PDF a datos. Entonces, lo que yo tengo que hacer para hacer eso es, bueno, decirle dónde está el documento y utilizamos este programa que se llama Tabula PDF. Esta paquete que se llama Tabula PDF, que coincidentemente es mantenido por una persona chilena. ¡Viva Chile! Así que, bacán Tabula PDF, hay una función que dice, lo primero que hay que hacer para transformar un PDF a datos es decirle, bueno, se puede hacer automáticamente, pero difícilmente funciona de una, ¿ya? Lo que se puede hacer es decirle al programa, oye, mira, acá empieza una columna, acá empieza otra, acá empieza otra, acá empieza otra. Y acá empieza otra, acá empieza otra, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces, decirle en qué lugar del archivo como que hay que cortarlo para tener las columnas que necesitamos. Entonces, yo puedo hacer eso con el engorroso proceso de apretar esta función que dice ubicar áreas. Y yo acá tengo mi PDF chiquitito y yo le digo, ya, bacán, esto es una columna. De acá hasta acá. Perfecto. Yo le pongo done y me da a tirar las coordenadas de esa columna. Ya, perfecto. La coordenada izquierda y la derecha. ¿No es cierto? Donde empieza la columna y donde termina la columna. Si yo hago eso sucesivas veces, voy a tener todos los numeritos donde empiezan y terminan las columnas. Yo sé que es un poco engorroso, pero R. Rosales es un crack y un genio porque todos los archivos que genera R. Rosales son iguales. Por ejemplo, mira, acá hay uno y acá tenemos otro. Y si se fijan, el ancho de las columnas siempre es el mismo, están en el mismo lugar, ¿no es cierto? Las columnas tienen la misma cantidad, es una persona muy consecuente. Así que, gracias a Rosal. Entonces, como nosotros habiendo hecho esta separación de las coordenadas del PDF, una pura vez vamos a poder aplicarlo a todos los PDFs del mundo, ¿no es cierto? Entonces acá yo guardo la lista de columnas, o sea, hago una lista con todas las coordenadas, que el fondo le dice, de acá hasta acá, de acá hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, vamos a cortar todas esas columnas. Estamos haciendo como el punteíto. Y después le decimos, ¿qué le decimos? Bueno, si lo intentamos automáticamente, de la página 1 a la 3, me va a salir pésimo, ¿no es cierto? Estamos viendo que acá me salen las columnas pegadas, porque el programa no entiende que las columnas empiezan y terminan, ¿no es cierto? Pero si yo le digo que utilice las columnas que nosotros generamos, que están acá, esta secuencia de coordenadas, él va a hacer lo mismo, pero respetando esas coordenadas, y si vemos el resultado, es mucho mejor, ¿no es cierto? Tenemos las columnas separadas, ¿no es cierto? Tenemos cada una cosa no mezclada una al lado de la otra. El único problema que tenemos es que hay unas palabras que atraviesan las columnas, ¿no es cierto? Las bases de datos no pueden ser así, no puede haber como un título que separe los datos, porque los datos son filas y columnas. Si tú pones un texto a través de eso, no es nada, no puede ser una fila que abarque múltiples columnas. Eso es un invento de Excel, ¿cachai? Que nos arruinó la vida. Entonces, tenemos que hacer una pequeña limpieza para poder lograr eso. Entonces, tenemos nuestra tabla que está sucia, así se le dice, no es que yo le esté hablando feo. Las unimos todas las tablitas y después le vamos a poner nombre a las columnas. Con esta función que dice rename, vamos a decir que la columna 2 es el comprobante, la 3 la fecha, Y si hacemos esto, tenemos una tablita que ahora tiene los nombres de columna arriba.
Después tenemos que aplicar un poquito de astucia para ver que todas las observaciones de la tabla tienen fecha. O sea que la fecha podría ser como nuestra ancla, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos un dato que no tiene fecha, saquémoslo. Por ejemplo, esto que dice Ilustre Municipalidad de Rancagua. Esto no es un dato, claramente. Esto es el título del PDF, ¿cachai? Entonces, si yo le pongo que saque todos los que no tienen fecha con esta función, isNow, que ponga que no incluya los que son missing en fecha, y después le digo que las fechas tengan todas un número de cuatro dígitos, que es decir, que todas las fechas tengan año. Yo utilizando esos truquitos me quedo con puras observaciones que sean válidas, ¿no es cierto? Porque puede ser que justo en la fecha haya un número, pero que haya un número no me dice que sea una fecha, pero que haya un número que tenga 4 dígitos, sí me dice que puede ser una fecha, ¿no es cierto? Porque tiene un año. Poco probable que por azar llegue una observación que diga eso. Entonces, si nosotros aplicamos esto, generamos una tablita un poquito más limpia. Finalmente, si tenemos esta misma tablita y aplicamos otras cositas para ir detectando dentro de la fecha que hayan palabras, por ejemplo, si hay una palabra en la fecha, nosotros vamos a agarrar todas esas palabras mezcladas y las vamos a guardar en otro lado, ¿no es cierto? Porque significa que es el título de una tablita. Y lo vamos a poner en una columna nueva que está acá, que se llama titular. Se lo estoy mostrando rapidito porque es solamente para mostrarle cómo se hace un poco la cuestión. Y finalmente, acá le ponemos tablas 3, que rellenen los titulares y los comprobantes para que las observaciones que no tienen ni titular ni comprobante también las obtengan para abajo, como que chorreen hacia abajo. Entonces hacemos esto, tenemos una tabla 4, que ya está quedando un poco mejor. Veo que hay un problema, pero espero que se arregle. Confío en mi yo del pasado. Entonces, tenemos la tabla 4 y queremos hacer lo mismo que habíamos hecho con la limpieza de la vez pasada, que era, no me acuerdo en qué script, en este, que habíamos hecho esta cuestión para limpiar los números de los montos del dinero. Copiamos en la misma función y la aplicamos acá para generar esta columna que son debe y haber y las tenemos limpiecitas. Y eventualmente, ahora podemos, por ejemplo, obtener un resumen, que sería, por ejemplo, para todas las fechas que están en este script, las fechas que venían en ese PDF, tenemos la suma del debe y la suma del haber para cada una de las fechas, ¿no es cierto? Entonces, con eso ya tenemos como un output y también tenemos esta tabla 4, ¿no es cierto?, que está en un formato mucho más limpio, en el cual nosotros podemos subir esta tabla a un lugar para que queden los datos abiertos accesibles para otras personas que trabajen con esta información y también subir el código a otro lugar para otras personas de otras comunas que también trabajen con estos libros diarios para que les sirva este proceso para... mira, acá quedó mal el titular, ¿cachai? El titular quedó malo. Pero parece que no es difícil de trabajar porque, por ejemplo, aquí dice patentes comerciales. Se puede arreglar. Podemos mejorar esto. ¿Cachai? Entonces, eventualmente puedo compartir este código para que otras personas de otros departamentos puedan hacer esto también y les salga mucho más rápido el trabajo que andar copiando del PDF, o también podemos compartir estos datos y publicarlos en un lugar para que directamente las personas puedan trabajar con esta información, ¿no es cierto? Así que, para ir cerrando, ¿no era chamullo? Pues ¿vieron que no era chamullo? Entonces, lo que hicimos como resultados, tenemos, en el caso 1, logramos programar una obtención automatizada de los datos. No funcionaba con la internet, pero si tuviéramos buena internet funcionaría. Tenemos también un script, ¿no es cierto?, para el caso 1, que era de las remuneraciones de los trabajadores. Tenemos un script que podemos aplicar para cualquier fecha, para cualquier municipio, para cualquier equipo, y podemos utilizar el mismo script para eso. Y también tenemos la posibilidad de programar una consolidación de datos desde múltiples archivos, ¿no es cierto? Podemos ejecutar el script que habíamos hecho para descargar automáticamente toda la información, descargamos todo el año, y lo unimos, por ejemplo, y vamos a tener una base de datos que tenga las remuneraciones para todo el año, por ejemplo, y podemos detectar cambios. ¿No es cierto? Si tenemos todos los meses uno al lado del otro, podemos detectar si una persona le subió la remuneración, le bajó, ¿no es cierto? Si hay alguna anomalía en ese sentido, podemos encontrarlo a través de esa consolidación. Y en el caso número 2 también vimos que podemos hacer una obtención automatizada de los datos que fue más sencilla porque teníamos un link, que el link había que ir adecuándolo para descargar otras fechas. Vimos cómo poder extraer los datos desde un PDF, que es como súper valioso, y si bien es un trabajo un poco como artesanal, como porque hay que personalizarlo para cada PDF, si tenemos PDFs que son estables en su forma, podemos reutilizarlo para esos otros PDF. Y finalmente también podríamos hacer con eso de los libros diarios, no se los mostré, pero se podría hacer que se unan todo esto porque cada libro diario tenía una cierta cantidad de días, ¿no es cierto? Si los unimos todos vamos a tener una base de datos con mucho más tiempo o para poder hacer análisis de serie de tiempo, por ejemplo, para poder ir viendo cómo van variando las distintas compras en distintas categorías, ¿no es cierto? No costaría nada hacer una cosa de ese tipo una vez que tenemos los datos procesados, ¿no es cierto? Así que eventualmente
lo que hicimos fue como trabajar un poco con este ciclo, ¿no es cierto? Importamos los datos, los limpiamos y generamos formas de importar los datos de forma automática, más rápida, ¿no es cierto?, más eficiente. Y finalmente estuvimos ahí rompiéndonos la cabeza un poco para ir transformando estos datos. No los visualizamos porque no era tan necesario, pero sí los estuvimos mirando, ¿no es cierto? Y a través de esta iteración eventualmente nos dice, ya podemos sacar unos promedios, podemos sacar unos estadísticos que podemos comunicarle a otras personas, y con eso podemos hacer una entrega bien interesante a través del uso de ciencia de datos en la gestión municipal. Así que eso, pues, muchas gracias. Uso el reconocimiento del público, los participantes presentes en lo que es la primera parte de esta jornada de buenas prácticas. Y vamos a dejar el micrófono abierto. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario que quieran realizar los participantes en el día de hoy? Todo es bienvenido. Sí, por acá. El nombre, por favor. Maximiliano Rojas, ingeniero en informática, y la verdad es que súper interesante lo que fue esta capacitación, y me gustaría saber dónde podemos obtener más clases, más información o algún tipo de contacto como contigo para poder aprender un poco más de estas tecnologías. En mi sitio web. Tengo una página de internet donde, si bien ya no estoy haciendo muchas clases, no me acuerdo si tengo internet todavía, sí, tengo un sitio web que es bastianolea.rbind.io. Esa es la página, si me buscan ahí la van a encontrar. Y por ejemplo, acá lo que quiero mostrarles no solamente es cómo obtener clases, sino que, hay una pestaña que dice clases si quieren hacer clases. Pero por ejemplo, lo que yo tengo acá son muchos tutoriales, por ejemplo, que yo los voy compartiendo en mi tiempo libre para subir tutoriales. Por ejemplo, si ustedes siguen este tutorial pueden aprender a hacer web scraping, que fue un poco de lo que hicimos al principio. Entonces yo les muestro acá instrucciones paso a paso, ¿no es cierto?, para ir obteniendo, por ejemplo, la información de Wikipedia. Esta tablita de Wikipedia, con estos comandos, ese que está ahí desde ahí, la obtenemos al tiro, la tenemos limpia. Y después hago uno que es con una página de un mapache, y después hago otro que es con una página de puro animalito, de todas las chinchillas y ahí te voy explicando paso a paso cómo se van obteniendo todos esos datos para tener una base de datos de animalitos, ¿no es cierto? No es para que ustedes tengan una base de datos con chinchilla con la corta, sino que es para que puedan aplicarlo a las cosas que ustedes necesitan hacer en sus trabajos. Y también, si nunca han programado o les da susto o quieren aprender desde cero, acá hay una pestañita que dice Introducción a R, donde hay unos tutoriales que están paso a paso, ¿no es cierto? Cómo instalarlo, por qué usarlo, y acá hay una introducción que es muy básica, que es desde cero, así como aprendemos a sumar y restar, básicamente, que es súper detallado para que puedan aprender de a poquito y compartir eso para que aprendan. De nada. Bastián, genial. Mi nombre es Michel Jauregui, soy de la Dirección de Seguridad, hago desarrollo y también soy ingeniero informático. Bacán. Excelente tu charla, extraordinaria, te felicito. Vi en algún momento Python, que también se podían hacer cosas, digamos, relacionadas con Data Science, pero eché un poquito de menos los gráficos. Los gráficos que se podrían lograr me imagino que también se pueden lograr con R gráficas. Sí, pues. Y lo otro, que en el lado de la parte de seguridad, cuando viene la conexión entre R y una base de datos, que en algún momento lo mencionó mi compañero, y no sé si eso es un poco inseguro de hacer la conexión directa a la base de datos desde R o utilizando alguna herramienta como un TLP, PNL, que es a través de generar un archivo que te vaya generando estos documentos para después consumirlos. Claro. Esa es la consulta. Ya, perfecto. Sobre el tema de seguridad, en el fondo depende de en qué grado estás trabajando con la conexión a la institución o a la organización con la cual te estás conectando, ¿no es cierto? Si tú te conectas a una API que es de tu municipio, de tu oficina, de tu equipo, lo más probable es que tengas la llave, ¿no es cierto? Tengas permiso de tu colega de informática, ¿no es cierto? Y probablemente te metan tu IP a una lista blanca o una lista de aprobación, para no ser racistas, para que te acepten tu computador, ¿no es cierto? Qué chistoso ese tema, pero es una realidad. Ustedes saben que los procesos en informática antes se llamaban maestro y esclavo, y ahora hace poco se cambiaron a que sean padre e hijo, que igual es un poco jerárquico, pero es menos problemático, ¿no es cierto? También el tema de la lista blanca, lista negra, también se están cambiando como lista de aprobación. Pues es un lenguaje muy antiguo, de los 70, de los 80, ¿no es cierto?, donde estábamos impregnados de ese tipo de discriminaciones. Pero bueno,
Sí, si lo estás haciendo así no vas a tener ningún problema. Si te conectas de otra manera, es posible que informáticos de otro lugar te pillen, que te estás conectando a una API y eventualmente te puedan echar, ¿cachai? A mí no me ha pasado. Yo me he conectado de chiripa a APIs de otras personas que no saben porque la dejaron descubierta, ¿no es cierto? Yo me conecto y, bueno, ahí lo que uno tiene que hacer es un poco pensar, no como hacker, sino como pensar como éticamente, ¿no es cierto? Si yo me voy a conectar al computador de otra persona, al servidor de otra persona, y voy a obtener 10.000 datos de ese computador, lo mínimo que yo puedo hacer es hacerlo lento, no rápido, no voy a descargar los 10.000 datos de un mismo momento, y entonces lo que uno hace es una consideración ética de preguntarle al server cuánto se demora en entregarte el dato, y en base a esa demora tú le pides los datos en ese ritmo. Por ejemplo, yo lo hice una vez para scrapear la página de la Cámara de Diputados, entonces yo le hago un scrape en la Cámara de Diputados todas las noches, se conecta como 100.000 veces a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Lo cual los informáticos me deben odiar, pero yo no les pedí permiso, pero tengo puesto un aviso que dice, yo te estoy haciendo el scraping, ¿cachai? Acá está mi contacto, si tiene algún problema, ven a pelear. Y también lo hago a un ritmo que es el ritmo correspondiente, ¿cachai? Entonces, eso sería como con las consideraciones como acerca de la seguridad. Siempre cuando uno hace web scraping es un poco un área gris, ¿no es cierto?, de la legalidad, ¿cachai? Supuestamente hay páginas que te impiden hacerlo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, ¿quiénes son ellos para impedírtelo, ¿no es cierto? La información que está pública en Internet también es pública, ¿no es cierto? Uno pudiese acceder a ella y el web scraping no hace nada más distinto que no sea lo mismo que hace tu navegador, ¿no es cierto? Cuando tu navegador se conecta a una página, se conecta, baja el dato y tú lo estás haciendo lo mismo pero desde otro programa, ¿cachai? Entonces, cosa de ellos si te echan o no. Hay páginas que te echan, hay páginas que se enojan. Paradójicamente, la página de los datos abiertos del gobierno, del Estado, que es datos.gov, que es una muy buena página si le interesan los datos abiertos, te patea si te conectas muchas veces, ¿no es cierto? Y lo cual es fome porque uno se conecta muchas veces para obtener los datos, ¿cachai? Pero es una medida de seguridad que ellos implementan, ¿cachai? Cada sitio implementa medidas de seguridad distintas. Al principio tu pregunta se me olvidó. ¿Mm? Por el tema de seguridad, la conexión por el tema de la seguridad, y la última era utilizar alguna herramienta que nos permitiera, digamos, saltarnos ese paso y disponibilizar esta información a través de la red, a través de algo que hiciera una toma de data, digamos, más específica y dejar esos archivos específicos disponibles para poder consumirlos con R. Claro, o sea, por ejemplo, datos.gov.cl. Esta es la página, ¿no? Creo que no es esta página. Hay una que es como azul. Sí, pues, o sea, no, esta no es. Sí, esta es. Sí, esta página. En esta página, el Estado disponibiliza una plataforma en la cual distintas instituciones pueden subir su información de forma abierta. Bueno, acá te muestro alguna... la pregunta que me ha hecho era de visualizaciones. Ahora que vi los gráficos me acordé. O sea, Ya. la primera era seguridad, visualización Sí. a través de Sí. R. Si ustedes trabajan en el servicio público, ustedes pueden contactarse con las personas de esta página para poder subir sus informaciones, por ejemplo, como Municipalidad de Rancagua, como equipo de no sé cuánto Municipalidad de Rancagua, para tener estos datos disponibilizados de forma pública. Por ejemplo, si ustedes acá se meten a categoría, crucemos los dedos, sí, no sé, pues, ciencia, comunicación, educación, emergencia, general, medio ambiente, ¿cachai? Acá las distintas instituciones y organizaciones ponen los distintos conjuntos de datos y los van subiendo y actualizando, ¿no es cierto? Por ejemplo, inversión histórica, no sé qué, nada que ver ese dato ahí, pero bueno. Y claro, una vez que estos datos están subidos acá, hay distintas formas en las cuales uno puede consumirlos de una manera más segura, ¿no es cierto? Esta plataforma te pone una infraestructura para que tus datos estén ahí y eventualmente uno puede utilizar herramientas mucho más apropiadas para consumir estos datos, porque en este momento no las manejo, pero si hay formas correctas de conectarse a esta página y creo que te ponen en una parte algún tutorial para que lo hagas de esa manera. El tema de las visualizaciones de datos, sí, R se caracteriza mucho en el tema de las visualizaciones de datos. Te permite hacer visualizaciones muy personalizadas, que claro, lo mismo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Toman más trabajo hacer los gráficos, pero una vez que tú los haces, puedes actualizar estos gráficos a partir de, no sé, la información nueva que tú puedes estar obteniendo, información de comunas distintas. Por ejemplo, acá tengo un gráfico que es la tasa de Hito Puente Alto. Yo fácilmente podría, con el mismo script que generé esta cuestión, ponerle que lo haga con Rancagua, que lo haga con Machalí, ¿cachai? Y obtendría el mismo gráfico, la misma estética, la misma estructura, pero con datos distintos, ¿no? Entonces no tengo que andar pidiéndole a un diseñador gráfico, oye, muéveme el puntito para acá, ¿cachai? Como no, ¿cachai? Entonces, sí, pues uno puede generar distintas visualizaciones, bonitas, feas, depende de ustedes que sean bonitas o feas, ¿eh? Ojo, esta es bien fea, pero... Esto yo lo puedo dejar en el server para que se comunique directamente y lo disponibilice como imagen directo, Sí, bueno, o sea, claro... como web.
como web. Tú podrías publicarlo como una página web, por ejemplo, Claro. ¿sí? Un reporte, tú podrías publicarlo Sí. fácilmente como una página web estática o también puedes generar una página web dinámica, ¿no es cierto? Donde estos mismos gráficos tú tengas un botón que diga cámbiame a Machalí y el gráfico se va a actualizar automáticamente. En el fondo esa es la lógica de las aplicaciones. Voy a hacerme propaganda, ¿cachai? Acá tengo una página que es sobre aplicaciones de ciencia de datos y acá tengo distintos visualizadores de datos públicos a los cuales todos ustedes pueden acceder. No sé, ahí hay uno sobre genocidio, un poco triste para mirarlo, pero por ejemplo este de delincuencia es chistoso. Si le metemos al de delincuencia y cruzan los dedos. Please wait. Ya, en esta página, en el fondo es la misma estructura. De hecho, acá vamos a ver el mismo gráfico que les mostré recién de Puente Alto, pero va a estar hecho de forma interactiva, ¿no es cierto? En esta página está hecha con R y no sé por qué la pantalla parpadea, pero todos estos datos son actualizados como automáticamente, ¿no es cierto? Y te muestran las distintas visualizaciones que yo fui diseñando y que estas se van adaptando dependiendo de la fecha, ¿no es cierto? Yo no tengo que hacer nada. Una vez yo hice este gráfico una vez, lo hice una vez y cada vez que hay datos nuevos, el gráfico se adapta automáticamente. Yo nunca más tuve que tocar esto. Esto anda solo, ¿cachai? Y por ejemplo acá tengo región metropolitana de Santiago, Lampa. Elijamos la región de director general de O'Higgins. Ahí está. Elegí la región y tenemos la comuna de Lolol. ¿Quién vive en Lolol? Pongamos Chimbarongo, me gusta. ¿Cachai? Aquí ponéis Chimbarongo, ¿no es cierto? Y todos los datos se actualizan y el mismo gráfico, ¿no es cierto? Ahora que actualizado con los datos de Chimbarongo, pongamos Rancagua, pues estamos en Rancagua. Es ubicado. Rancagua. Ya está Rancagua. Y acá están los datos de delitos denunciados en la comunidad de Rancagua, ¿no es cierto? Acá tenemos los hurtos, están bajando. El rojito, ¿qué es? Robos con violencia e intimidación, chupaya. ¿No es cierto? Entonces todos estos gráficos se van generando automáticamente a medida que nosotros vamos eligiendo las cuestiones. Por ejemplo, acá tenemos el mismo dato, tasa de delitos de la comuna de Rancagua y chuta, han subido harto la violencia intrafamiliar. Chale. Pero han bajado los robos de objetos desde vehículos. Wow. ¿No es cierto? Entonces es súper interesante, porque una vez tú lo desarrollas y tenías esta forma automática de compartir estos datos para otras personas, para tu equipo, para que lo puedan seguir consultando sin que nadie tenga que mover un dedo. Así que, eso. Genial, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, duda, algún comentario que realizar? Estaríamos entonces, reiteramos el aplauso entonces a nuestro invitado especial en el día de hoy. Muchas gracias por participar junto a nosotros, Bastián, Gracias. con esta completa información dedicada a las buenas prácticas.